Profe, Creo que está muteado, profe. Creo que está silenciado, profe. Creo que ahí me escuchan ya, ¿verdad? Es que había Sí, abierto profe. la computadora. sí, Perdón. profe. Déjenlo, borro esto. Miren, lo que les estaba explicando ahorita es que estas estaciones las conocemos como estaciones climatológicas convencionales. Y estas estaciones registran los datos diarios. Y entonces, si ustedes pueden ver, lo que tenemos es información diaria. Por ejemplo, el 1 de enero del 50, el 2 de enero del 50. Y aquí pueden ver las variables que se registran: precipitación, evaporación, temperatura máxima, temperatura mínima. Ahora, otras que se registran, por ejemplo, es la dirección del viento. Y entonces ocupamos sensores para estar midiendo esto. Estas estaciones reciben el nombre de estaciones climatológicas convencionales. Más o menos en México tenemos unas 4,000, 5,000, pero no todas están operando. Por eso hay un campo que les aparecerá aquí que dice cuál es su situación. Si está operando o está suspendida la estación, si sigue registrando datos. Aquí dice cuando no hay datos, lo van a marcar como nulo. Y lo demás son datos de ubicación, ¿no? Latitud, longitud, altitud, el estado. Y aquí algo importante es que cada estación climatológica convencional en México tiene una clave. Todas tienen una clave y por eso la podemos identificar. Esta es la que está en Colima y que se encuentra donde está el Rey Colimán, hacia donde están las agencias, que es donde está la Comisión Nacional del Agua, la dirección local que pertenece aquí a Colima. Ahí está esa estación y es donde están registrando estos datos. Ahora, ¿cómo es el proceso para que esos datos lleguen a esta base FTP? El proceso es el siguiente. Una persona va y toma los datos. Y entonces va la persona, mide en los aparatos, mide en un pluviométro cuánto llovió, mide en el evaporímetro cuánto se evaporó, mide las temperaturas en una caseta de temperaturas y lo anota en una hoja. Y ahí anota los datos. Y cada día, durante 2 meses, cuando recopila lo de 2 meses, pasa a la gente de la Conagua, imaginemos la Conagua local, y va y recoge los datos. Regresa y los captura los datos. Una vez capturados los datos, van a pasar de la comisión local, en este caso, esta sería la comisión local, van a pasar a Guadalajara, al organismo de Cuenca, donde está el organismo de Cuenca. Una vez que registren los datos del organismo de Cuenca, estos se van a parar hasta México, a la Comisión Nacional del Agua en la Ciudad de México. Y ahí se generan las bases de datos donde estamos revisando esta información. Por eso, si ustedes ven, existe un rezago entre la información que vamos a visualizar y lo que en realidad es el momento en el que estamos. Estamos en el 2021, ¿no? Y aquí vamos a tener datos hasta el 2018 o 2019, no lo recuerdo. Hay un desfase en cómo llega la información hasta ahí. Bueno, algo importante aquí es que esta información se dice en qué momento se emitió el boletín con esta información. Y aquí nos está indicando, ¿no? Nos dice que fue el 6 de abril del 2020. Esa fue la fecha en que se emitió el boletín con estos datos. Muy bien, ya para que les quede más claro esto de las estaciones, lo de los, pues, ¿cómo les llamaremos? Los instrumentos de medición, todos los instrumentos de medición. Vean las diapositivas y vean los videos. Ahí les van a explicar, ahí les va a quedar más claro cómo es el proceso de medición de estas variables, principalmente temperatura y precipitación, que es la que más nos interesa, ¿no?
Perfecto. Entonces, ahora sí, vámonos a trabajar con los datos y utilizando la estadística y las hojas dinámicas de Excel. Voy a borrar los dibujos, todos, y voy a abrir una hoja en Excel, limpia. Dejen cierro esta, voy a abrir una nueva. Si alguien que vaya trabajando, se atora, me dice y lo esperamos para que pueda llegar al mismo donde vamos, o los que vayamos trabajando con esto, ¿no? Bueno, vamos a abrir, lo primero va a ser cómo abrir esa hoja que está en formato CSV, separado por comas, en Excel. ¿Cómo abro ese archivo para tenerlo en Excel? Pues voy aquí en la opción de archivo y le digo que me deje examinar las carpetas para encontrar dicho archivo. Les puede aparecer así, por default aparecerá así. No lo voy a poder ver en la carpeta donde esté. ¿Por qué? Porque aquí me aparece que solamente los archivos de Excel. Pero aquí le cambiamos y le decimos todos los archivos. Cuando esté eso, ya nos aparecerán nuestros archivos de TXT. Seleccionamos el archivo, se llama 6040. Le doy a abrir y me va a mandar esto. Inmediatamente Excel va a identificar que es un archivo de texto. Y me va a decir, ¿qué quieres hacer? ¿Ancho fijo o delimitado por separadores? Le vamos a decir que sea delimitado por separadores. Le damos siguiente y me va a preguntar, ¿qué tipo de separadores quieres? Le voy a decir que sea por tabulación, que separe por comas y por espacios. Si hubiera punto y coma, le colocaría, ¿no? Pero en este caso yo sé que esos archivos no tienen punto y coma, solamente tienen coma y espacios. Entonces, le damos siguiente. Activamos aquí coma, activamos espacio, le damos siguiente y le damos finalizar. ¿Por qué hicimos este proceso? Lo que queríamos era que nos colocara la fecha en una columna y las variables separadas en cada una de las columnas. En realidad, esta información no nos interesa para ahorita. Esta información no es importante o relevante ahorita. Pero la que está aquí abajo sí. Como no me interesan las unidades, aquí, bueno, aquí fecha, se movió, la regresamos aquí. Borramos las unidades, no nos interesan las unidades. Ya sabemos que la precipitación está en milímetros, que la evaporación es en milímetros, que la temperatura máxima está en grados centígrados y la temperatura mínima en grados centígrados. Seleccionen las variables y las movemos aquí. Ahora, si ven, todo es número. Solamente tenemos un problema con algo. Esto es texto. Donde aparecen datos nulos, es decir, que no se midió, y ustedes podrán pensar, ¿por qué no se mide? No se mide por varios factores. Puede ser que la persona encargada de realizar las mediciones estaba de vacaciones o se enfermó y entonces no pudo recopilar la información. O puede pasar otra cosa, que el dato recopilado esté fuera del comportamiento estadístico de la serie y lo que hace con agua es que desecha esos datos. Porque le van a meter ruido a todos los análisis, ¿no? Por eso se hace un análisis filtrado de calidad de la información. Ante esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sustituir estos datos nulos por espacios vacíos. ¿Cómo hacemos esto? Hagan lo siguiente. Seleccionen las 5 columnas, le dan Control, Shift, Fin y ya tienen seleccionado todo. Ahí está seleccionado todo. Corroboramos que esté seleccionado todo. Veo desde el inicio. Ahí está. Y vamos a sustituir los datos nulos por espacios vacíos para que no le generen ruido a las hojas dinámicas a la hora de hacer análisis estadísticos. Entonces, vamos aquí a la opción. Si ven, aquí aparece la opción. Dejen, hago grande esta hoja.
Ahí está. Si ven, aquí tienen los... Adelante. ¿Cómo había dicho que era? Control Shift, ¿qué? Perdón. Control Shift y fin. Tienen unas teclas que dice inicio y otra fin. Oh, es que si le pico me señala todas las celdas. A ver. Posiblemente sea por la configuración del teclado que tengan, no sé. O solamente Shift, fin, a lo mejor solamente tu computadora con Shift, fin y la diagonal hacia abajo. Sí, es así. Gracias. Ok, perfecto. Sí, creo que con esa se lo va a hacer a todos. Shift, fin y el cursor hacia abajo y con ese les va a seleccionar todos, ¿no? Así como aquí. ¿Alguien tiene algún problema para seleccionar los datos? ¿Alguien más? Hablen ahora. Muy bien. Y entonces quiere decir que todos lo pudieron seleccionar. Entonces ahora sí, vamos a ir a lo siguiente. ¿Cómo sustituir estos datos nulos que tenemos aquí? ¿Cómo los sustituimos? De la forma siguiente. Vayan a la herramienta en inicio y después a buscar y seleccionar. Y seleccionen reemplazar. Y aquí colocan nulo. Y les va a decir, ¿y con qué quieres reemplazar eso? Le dices, con espacio vacío, sin nada. Le das reemplazar todos. Y dice que reemplazó 9099 celdas. Le damos a aceptar, le dan cerrar y ya está el reemplazo de los datos. Ya no hay nulos. En toda la serie de tiempo ya no va a haber nulos, porque ya todos están reemplazados. Muy bien. Ahora vamos con el análisis estadístico de la serie. ¿Qué queremos hacer? Vamos a responder las siguientes preguntas. Miren. Primera pregunta que vamos a responder. ¿Cuánto llueve en promedio en un año en la ciudad de Colima? La otra pregunta va a ser, ¿llueve más o menos en promedio en un año que en México? Es decir, si lo que llueve en promedio en México es por arriba o por debajo de lo que llueve en Colima. Y vamos a saber si en Colima llueve más o llueve menos que el promedio de todo México. La siguiente pregunta que vamos a responder va a ser, llueve, bueno, más bien, ¿cuánto llueve en promedio cada mes en la ciudad de Colima? Y una última pregunta con respecto a la precipitación va a ser la siguiente. ¿Cuál es el mes más lluvioso? O más bien, el mes con mayor cantidad de lluvia en promedio. Que sería el mes más lluvioso, ¿no? Si lo viéramos con palabras planas, cantidad de lluvia en promedio. Vamos a tratar de darle respuesta a estas 4 preguntas con ustedes, ¿no? Aquí los dos tratando de hacerlo. Es importante que lo vayan haciendo conmigo. Recuerden, si yo lo hago, ustedes lo van a ver y se les va a olvidar. Si ustedes lo hacen conmigo,
lo van a aprender y se les va a quedar en su cabeza. Por eso es importante que lo realicen conmigo. Adelante, Raúl. Profe, disculpe, no me abría el archivo de texto. Ya había realizado esta actividad antes, pero se me había olvidado cómo importar el blog a Excel, profe. ¿Cree que pueda repetir así de rapidísimo? ¿Solo esa parte? Nada más en archivo, abrir y examinar. Y ahí buscas en la carpeta donde hayas guardado el archivo. Ok, gracias, profe. ¿Separarlo? ¿Te acuerdas cómo separarlo? Sí, profe, gracias. Nada más era esa partita, esa partecita de importarlo, pero todo lo demás, profe, gracias. Nada más aquí le colocas todos los archivos para que lo puedas encontrar. Perfecto, Raúl. Bueno, aquí se me olvida decirles algo. En este momento el archivo sigue siendo un archivo de texto, no es un libro de Excel. Por lo tanto, hay que hacer lo siguiente. Vamos a archivo, le dicen guardar como, guárdenlo donde ustedes quieran. Yo aquí lo voy a seleccionar en la carpeta del curso. Y si ven, aparece como delimitado, como archivo de texto. Aquí cámbienle y le digan, ya no te quiero como esto. Quiero que cambies y que seas un libro de Excel. Y que se llame análisis climatológico. Y lo guardan. En este momento es un libro de Excel. Ustedes podrían preguntar, pero ¿cuál es la diferencia entre que sea un libro de Excel y que se hubiera quedado anterior? Si ustedes hubieran hecho todos los análisis y al final lo guardan así, cuando lo volvieran a abrir, no hay ni cálculos ni gráficos, porque para él es un archivo de texto. Ahora, como ya lo guardaron como un libro de Excel, ya guarda toda la información. Perfecto, entonces ya es un libro de Excel. Como ya es un libro de Excel, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar nuevamente las 5 columnas y nuevamente Shift, Fin y con el cursor y seleccionamos los datos. Pero ya no vamos a reemplazar nada. Lo que vamos a hacer es ir a insertar y le van a decir que inserte una tabla dinámica. Tabla dinámica. Le dan un clic aquí y les va a decir, ¿quieres trabajar en tu tabla dinámica con este rango de datos? Le dicen que sí. Le dan a aceptar. Y aquí tienen su hoja dinámica. Esta es la hoja dinámica con la que vamos a trabajar. Si yo me salgo de la tabla dinámica, se desaparecen estos campos de aquí. Por ejemplo, si hago esto, se desaparece. Pero si regreso Profe, lo de la tabla, ¿cómo era? Disculpe. No alcancé a ver. con insertar y tabla dinámica. Ah, ok, ya. Y ya nomás le das a aceptar y te va a generar la tabla dinámica. Y te tiene que aparecer algo así como esto. Sí, ya, profe, gracias. Perfecto. Entonces, vamos a hacer ahora lo siguiente. Como ya tenemos aquí, ¿qué ven? Que aparecen 4 campos. Filtros, columnas, filas y valores. Esto es para hacer operaciones. Esto es lo que queremos que aparezca en las filas. Esto es lo que queremos que aparezca en las columnas. Esta es información que quisiéramos filtrar. Y aquí están las variables que yo tengo registradas en la serie de tiempo. Te voy a pedir que seleccionen fecha y la activen. Fecha. Seguro les colocó años, trimestres, fecha. Van a dejar solamente años. Agarran trimestres y lo mueven de regreso para acá. Agarran fecha y la mueven de regreso para acá. Solamente queremos aquí los años. Ahora activen fecha. Si ven, se volvió a activar en filas. Muévanla a columnas.
¿Qué pasó? Que colocó aquí años y aquí meses. Ahora vamos a activar la variable con la que queremos trabajar. Queremos trabajar con precipitación. Si ven, se colocó en mi caso en filas. Muévanla a valores. Entonces debemos de tener la información aquí. En columnas, fechas, en filas, años y en valores, cuenta de precipitación. Y si bien aquí les aparece 31, 31, 30, 31, 30, ¿qué es lo que está haciendo? Está contando los días con datos, los días con datos, incluso si hay 0. A menos que esté en la casilla vacía, la celda vacía, o que no haya esa celda para esa fecha, lo va a colocar como nulo. Entonces, no habrá datos. Por ejemplo, como en febrero del 50, febrero del 50. Aquí no tengo datos, en abril del 56 tampoco, en marzo del 63, en abril del 69, en el año 72. Por acá me faltan algunos otros datos, marzo y abril del 76, marzo y abril del 80, noviembre y diciembre del 86. En este mes también me faltan datos, en el 87. Después todo esto está completo. Me falta diciembre del 2006 y me falta de julio a diciembre del 2018. Aquí tenemos los datos. Muy bien. Pero ¿qué me interesa? Dejen un minuto para conectar la computadora para que no se descargue. Eso les iba a decir, profe, que ya se le iba a descargar. Perfecto, ya regresé. Ya estoy aquí otra vez. Bueno, aquí la pregunta es, para poder contestar, por ejemplo, a la primera pregunta, dice, ¿cuánto llueve en promedio en un año en la ciudad de Colima? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular la lluvia anual, cuánto llueve anualmente, y para todos los años, calcular el promedio de todos lo acumulado en esos años. Pero para poder calcular el anual, ¿qué tengo que hacer? Acumular el mensual. Y acumulo el de los 12 meses, y acumulando el de los 12 meses tengo el anual. Es decir, sumo la lluvia de enero del 50, de febrero del 50, de marzo del 50, hasta diciembre del 50, y si sumo los 12 meses, tengo cuánto llovió en un año en el 50. Hago lo mismo hasta el 2018, y entonces calculo el promedio de todos esos datos. Y con el promedio sé cuánto llueve en promedio en un año en Colima. Ustedes dirán, ¿y qué importancia tiene el promedio? Si yo no sé cuánto va a llover en el 2022 y yo tengo el promedio y alguien me preguntara, oye, ¿cuánto puede llover en Colima en el 2022? No lo sé, pero el dato más probable es que llueva tal valor, que sería el promedio. Si ustedes recuerdan, la media es el valor que tiene más probabilidad de ocurrir dentro de la serie de tiempo, ¿no? De los cursos de estadística que por ahí llevaron en los primeros semestres. Bueno, vamos a hacer eso entonces. Aquí es muy fácil, la verdad es que no es muy complejo. Solamente quiero que revisen algo, que revisemos algo. Aquí nos dice que no hubo lluvia, o más bien no hay datos, no sabemos si llovió o no, pero no hay datos en febrero del 50. Vamos a corroborarlo. Vamos a los datos brutos. Aquí está enero del 50. ¿Y qué pasa con febrero? No hay febrero. Si ven, se pasa de 31 de enero al 1 de marzo. Quiere decir que la hoja está calculando bien, ¿no? Ahí vamos bien, la hoja va calculando bien. Ahora, vamos a cambiar esta función.
Aquí nosotros podemos pedirle que realice cálculos con los datos. Colóquenle aquí, denle clic y aparece configuración del campo de valor. Y si ven, aquí están las funciones: suma, máximo, mínimo, producto, contar, desviación estándar sesgada, variación sesgada. Díganle que sume la lluvia para cada mes en cada año. Y le dan a aceptar. Y ahí tenemos la suma. Nuevamente, para estar seguros y que ustedes vean que sí, que está calculando adecuadamente, vamos a septiembre del 50. Dice que llovió 189.6. Vamos a corroborar. Septiembre del 50. Aquí está abril, aquí está mayo, junio, julio, agosto y aquí está septiembre. Con la función suma, le decimos, súmame del 1 de septiembre al 30 de septiembre. Y me dice que son 189.6. Quiere decir que el dato está bien, ¿no? Hasta ahí vemos que calculó bien. No hay problema con eso. Ahora, lo que tocaría es que aquí tenemos la precipitación anual. Agarren estos datos, agárrenlos, le dan control C, abren una hoja nueva y aquí pegan los datos. Y hacen lo mismo con los años. Seleccionen los años desde el 50 hasta el 2018. Y lo pegan aquí. Pegado especial, valores, aceptar. Convertir en número. Todos, ahí están convertidos en número. Entonces, este es año y este es precipitación en milímetros para cada año. Ustedes ya pueden ver aquí que hay años secos, años más lluviosos, años más secos, años más lluviosos. Pero ¿cuánto llueve en promedio? Pues vamos a decirle que nos calcule el promedio. Le decimos promedio y que lo calcule para toda la serie de tiempo. Y nos da 874.938. Esta tiene un nombre, esta precipitación se llama precipitación media anual. Este es el nombre de este dato, precipitación media anual. Les voy a pedir que entren a internet, seguro en eso están muy buenos ustedes para buscar. Busquen cuánto llueve en promedio en un año en México. Y alguien que me dé el dato. Entren a internet, en Google, cuánto llueve en promedio en un año en México y lo comparamos con este valor que hay para la ciudad de Colima. Precipitación. Profe, ¿podría regresar a esa parte de donde, cómo sacó los de HP? Porque me perdí. ¿Este valor? La tabla anterior, esa tabla. Esta la copié de aquí. Ok. Solamente copié dos columnas, copié N, que tiene el valor acumulado anual, y copié los años. Ok, nada más. Sí, solamente. Una cosa, si ven, este valor no es más que la suma de los 12, ¿no? Es lo que está haciendo. Sí. Es la suma de estos valores. Suma así, y los va colocando en N. Esos valores son diferentes a los de precipitación, ¿verdad? ¿Cuáles son? No, estos de aquí son los mismos que estos. Sí, pero no son los de la precipitación, son los de... Porque habíamos puesto los de precipitación anteriormente, ¿no? No, estos siguen siendo los de precipitación, nada más que antes estaba contando los números, el número de datos, y ahora está sumando la altura de lluvia. Profe, también ahí le había cambiado lo de en valores la parte de suma, ¿no? Es lo que cambió.
Ah, sí, exacto. Aquí antes, en la configuración del campo, tenía contar y ahora lo que está haciendo es sumando la precipitación. Ah, ok, ya. Bien. Gracias. Y aquí le doy cancelar, ¿no? Aquí estaba este valor. 1069 milímetros. 1069 milímetros, entonces le colocamos aquí. Dice, precipitación promedio en un año para México. $1,069 milímetros. Y precipitación promedio en un año para la ciudad de Colima son 874.38. Voy a correr de aquí. Aquí está. Milímetros. Muy bien. Le voy a hacer una pregunta a ver si alguno de ustedes me puede apoyar en eso. Si ustedes revisaran estos datos, bueno, lo voy a graficar para que les sea más evidente el que hay que hacer una corrección a estos datos. Déjense los muestro antes. Voy a insertar un gráfico, igual que el dietograma que hicimos la sesión pasada. Voy a ir aquí de insertar, donde está la opción de gráfico de barras. Nuevamente columnas en 2D y agrupadas. Y aquí tengo. Y este valor que está aquí, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí, hasta donde terminan los valores, hasta el 2018. Pegado especial, valores. Ahí está. HT, voy a colocar HT media anual en milímetros. Fíjense, voy a hacer dos gráficos. O necesitamos dos gráficos. La primera va a ser seleccionar el año contra la altura de precipitación anual. Y la segunda va a ser el año contra la altura de precipitación media anual. Es decir, le vamos a dar de alta dos series a este gráfico. Vamos a hacer esa actividad. Miren, seleccionamos el gráfico, le doy clic derecho, le digo que seleccione los datos, le doy a agregar y en nombre de la serie le voy a colocar precipitación anual. Y me dice, ¿cuáles son tus valores en Y? Bueno, primero voy a seleccionar las precipitaciones anuales. Después me va a decir cuáles son los valores en X. Son estos que están aquí. Los años. Y ya está. Necesito una segunda serie que se va a llamar precipitación media anual y que va a tener como valores en Y la columna E y como valores en X tendrá los mismos, los años, los mismos que la serie anterior. Y me queda este gráfico, está aquí. Voy a colocar los ejes, ahí están, la leyenda, ahí está. El eje de las Y sería altura de precipitación en milímetros. Y aquí sería el tiempo en años. Y aquí está el letrero, ¿no? Me está indicando lo que hay. Es la información que tengo.
Tengo precipitación anual y precipitación media anual. Bueno, ¿cuál es el título de este gráfico? El título de este gráfico es el siguiente. Régimen de precipitación anual. Este es el nombre de este gráfico. Cuando lo veamos en libros o en algún reporte de la Comisión Nacional del Agua, aparecerá con ese título. Régimen de precipitación anual. Es como lo podemos encontrar, ¿no? Bueno, aquí le faltó un acento, ¿no? Régimen. Profe, había agregado 2 series. ¿Qué datos había agregado en esas series? Agregué años contra altura de precipitación anual y años contra altura de precipitación media. Es decir, el primer gráfico es este, el segundo gráfico es este. O series más bien, ¿no? Porque el gráfico es el mismo, bien más series. Ah, sí, está bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Este en realidad, para que se vea como lo reporta la Conagua, no es como barras, ¿no? Es un valor medio. No es que tenga una altura de precipitación. Estaría mal gráficamente como se está mostrando. Tiene que ser una línea continua, porque es un valor constante. Para hacer eso, tenemos que seleccionar la serie, darle clic derecho y decirle que queremos cambiar el tipo de gráfico para esta serie. Y si ven, aparece esta opción. Le decimos que no la queremos como columna agrupada la precipitación media anual, porque no es tal. En realidad es un valor fijo. Entonces le decimos que lo cambie a línea. Ahí está. No lo colocamos en un eje secundario porque no es necesario. Tienen las mismas unidades. Y tienen el mismo orden de datos. Entonces le damos a aceptar. Y aquí está. Generalmente la Conagua muestra los regímenes de precipitación anual en esta forma. Si ven, es lo que llovió en cada año y lo que llovió en promedio. Ahora sí, ¿qué les aparece raro en este gráfico? Si ustedes revisaran este estudio y alguien se los trajera, ¿qué le dirían? ¿Está bien todo? ¿O hizo algún análisis estadístico mal? ¿O qué le pedirían que hiciera más en este análisis? Algo que ustedes vean extraño en el gráfico, que digan, uy, como que esto brinca ahí en el gráfico, del comportamiento de los datos. Los datos tienen que tener como un cierto comportamiento, ¿no? Pero hay algo que está fuera de comportamiento. Hay datos muy alejados de la media, ¿no, profe? Sí, hay algunos datos alejados, pero específicamente uno, El del 2020 es, profe. 2018. 2018. Exacto, 2018. ¿Qué pasa con 2018? ¿Cuánto hay registrado de precipitación? ¿100 milímetros? Pues parece mal para Colima, ¿no? O sea, no es normal que haya 100 milímetros registrados. ¿Qué pasa con este dato de 118 milímetros? Pues lo que pasa, Solamente, exacto, perdón, profe. Solamente registrado 6 meses. así es, solamente hay 6 meses y lo más importante, faltan 5 meses lluviosos. Por lo tanto, este año no se puede utilizar para hacer el cálculo. ¿Qué pasa al meter este dato en el análisis de la media? Que le pega el valor de la media. Entonces, tenemos que quitarlo del cálculo de la media. Entonces, tendríamos que decirle, ¿sabes qué? Para el cálculo de la media, no me utilices este valor, porque estás subestimando la media. Lo que está haciendo es una subestimación de la media. Lo quitamos, lo recalculamos y sube a 886 milímetros. Agarramos este valor y lo pegamos acá. Ahora sí. Alguien podría decir, bueno, pero faltan más meses. Sí, pero en ninguno como ese, ¿no? En ninguno faltan como ese. El que le faltan más es este, el 72, y la mayoría son meses de estiaje, ¿no? Meses de pocas lluvias. Después veremos cómo completar estos datos. Ahorita, pues no sabemos, pero lo importante es que aprendan a calcular ustedes el régimen de precipitaciones. Y después veremos cómo poder completar estos datos faltantes, ¿no? Que están aquí. Muy bien. Entonces tenemos el problema Profe, con...
¿Cómo había hecho para separar las dos gráficas? Seleccionar la serie, darle clic derecho y cambiar tipo de gráfico. Y ya aquí nada más cambian el tipo de gráfico para la precipitación media anual. Ah, sí, ya, pero me da diferente, no sé, me dan curvas, son los mismos datos, ¿verdad? No se puede. No sé, tú los puedes comprobar, como yo no veo los tuyos, no lo sé, pero imagino que sí no deberían de cambiar mucho. O compártenos tu pantalla y vemos qué tienes. Ah, no, ya había seleccionado los azules, me equivoqué. Ah, ok, perfecto. Entonces, quedaría así el gráfico, ¿no? Aquí vemos cuándo llueve por encima de la media, cuándo llueve por debajo de la media, cuándo por encima, cuánto por debajo. En realidad, ¿qué estoy observando? La dispersión con respecto a la media, ¿no? Que en realidad hay índices o momentos estadísticos como la varianza, la desviación, el coeficiente de variación que me permiten calcular esto, ¿no? Si ya quisiera un valor más exacto de cómo anda esta variación. Pero puedo ver años húmedos, años secos, años en que llovió más, años donde ha llovido menos, y años donde tengo datos muy incompletos y que no voy a utilizar para el análisis. Muy bien. Entonces, ya contestamos la primera pregunta. ¿Cuánto llueve en promedio en México y cuánto llueve comparado con respecto a la ciudad de Colima? Ahora, vamos a contestar la siguiente pregunta y creo que hasta ahí llegaríamos. Dice, ¿cuánto llueve en promedio cada mes en la ciudad de Colima? Muy bien, pues venimos aquí y ahora le decimos, si aquí tenemos cuánto llovió en cada mes, que nos calcule el promedio y con eso ya sabemos el promedio de enero. Entonces, nos posicionamos aquí y le decimos, calcúlame el promedio. Y entonces seleccionan todos los eneros. Bueno, menos el último año, ¿no? Porque no lo vamos a utilizar. Hasta el 2017 nada. Y nos da 23.022. Lo calculan para los 12 meses. Ya que los tengan calculados, le dan control C, que los llevan para acá y los colocan aquí. Pegados. Profe, ¿dijo el promedio o la suma? Disculpen, no escuché. No, el promedio. Y aquí estoy pegando los 12 valores, ¿no? Aquí pego los 12 valores. Me traje estos valores. Aquí aplico la función promedio. La aplico a los 12 meses. Y una vez aplicada a los 12 meses, me voy a llevar los valores y los pego acá. Entonces ya sé que este es enero, este es febrero, por las etiquetas hasta diciembre. Ahora voy a hacer un gráfico con estos datos. Voy a ir nuevamente a insertar, donde está la opción de gráficos, de columna, columna en 2 dimensiones, columna agrupada nuevamente, y aquí lo tengo. Y le digo, seleccióname los datos. Me voy a decir, pues agrego una serie. Agrego la serie y le voy a colocar de nombre régimen de precipitación media mensual. O nada más régimen de precipitación mensual. Seleccionamos los valores, que son los 12 datos. Le doy clic. Le doy a aceptar. Y aquí en el eje de las X, colocamos de enero a diciembre. Aceptar, aceptar. Aquí está el gráfico que nos pide en esta pregunta. ¿Cuánto llueve en promedio en cada mes? Si alguien llegara y les preguntara, por ejemplo, oye,
¿cuánto puede llover en junio? Pues en junio, de acuerdo al histórico en la ciudad de Colima, lo más probable es que lluevan alrededor de 128 milímetros. Es lo más probable. Puede llover menos o puede llover más, pero la probabilidad más alta la tiene 128 milímetros, ¿no? Que es el valor promedio. Muy bien. Dejen, coloco aquí las etiquetas. Serían los títulos. HP en milímetros. Y acá sería el tiempo. Ahora, ¿qué comportamiento ven ustedes en la precipitación? ¿Qué hace esto, no? Es evidente que hace esto. Hay un marcado época de estiaje, con diciembre, y un marcado época de lluvias. A este tipo de régimen se le conoce como régimen unimodal. Régimen unimodal. Hay un solo pico de valores de precipitación. Ahora, si las acomodamos en orden, ¿cuál es el mes que más llueve? Que ven ustedes que es el mes que más llueve. Dejen de nuevo aquí a los Julio. Julio, exacto, ¿no? Entonces, julio le colocamos el número 1. Llueven 202. Este sería el número 1. Segundo, le sigue septiembre, 191. Tercero, agosto. Cuarto, octubre, no es cierto, junio, 128. Quinto, octubre, 95. Sexto, enero, 23. Séptimo, noviembre. Octavo, diciembre. Número 9, mayo. 10, febrero. 11, marzo. Y 12, abril. Entonces, mes con mayor precipitación histórica en Colima, la ciudad de Colima, julio. Mes más seco para Colima, abril. En promedio, lo que puede llegar a llover es 1.8. Algo interesante es que enero aparece en sexto lugar. Pero si ustedes ven el análisis, es importante ver esto. Miren, voy a regresar aquí a la hoja de datos y ven. Hay pocos datos altos, hay uno de 60, pero la mayoría son ceros. Pero el que hace fuerte en la media es este valor, 438. Ese es el valor que está haciendo que la media suba para enero. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué llueve en enero? ¿Por qué pueden presentarse lluvias en enero? Por los frentes fríos, ¿no? Los frentes fríos es lo que genera eventos. De acuerdo a la magnitud e intensidad de estos fenómenos, pues pueden incluso perturbar la zona centro y sur de México. Adelante, Raúl. Profe, al sacar el promedio en la hoja dinámica, me salen los valores ligeramente por debajo. ¿Será el tema de los espacios vacíos? Por debajo de lo que me da a mí. A mí me da 22.74, por ejemplo, en enero, en el promedio. Y los únicos valores que me dan... ¿Estás tomando el 2018? Ya recordé. Hay que quitarlo, ¿verdad? Sí, yo no lo tomamos porque como está Sí, es incompleto, cierto. No, tiene razón, profe. Disculpe, es eso. no hay ninguna, no hay por qué disculparse, Raúl. Sí, profe, correcto, es eso. Entonces, Gracias. entonces nos quedaría este comportamiento que ven aquí. Y con eso responderíamos a esta pregunta, ¿no? Que habíamos marcado acá. ¿Cuánto llueve en promedio cada mes en la ciudad de Colima? ¿Y cuál es el mes con mayor cantidad de lluvia en promedio? Y para esto nos sirve. Ahora, algo importante. Esto es muy importante en hidrología, porque si yo tengo la ciudad y llovió aquí, pero si llego a tener más estaciones, ¿qué hago, no? Nosotros estamos trabajando con la precipitación aquí. ¿Qué hago si tengo acá otra precipitación, aquí otra precipitación y aquí otra precipitación? ¿Cómo pondero esta información? Y eso lo veremos más adelante, ¿no? En esta parte. Hasta aquí, ¿alguna duda? Termino de la grabación.